A Guillermo Willy Cochés se le conoce por sus opiniones directas. Cochés ha estado en la mira pública desde hace muchos años. Ha sido diplomático, abogado y más que nada fue militante político. Hoy habla con Betseray Richards sobre temas que van desde Odebrecht hasta Venezuela y su posible comparativo con Panamá. ¿Qué tal, Panamá? Bienvenidos a esta entrevista especial con el abogado Guillermo Willy Cochés. Él fue catedrático en Derecho Marítimo. Además, 2 veces diputado y fue el primer alcalde luego de la dictadura. También fue embajador de Panamá ante la OEA entre 2009 y el 2013. Bienvenidos a las cámaras de NEX. Muchas gracias, Betseray. Oiga, usted se ha caracterizado en los últimos años por ser muy crítico de lo que sucede en Venezuela, del populismo, del sistema político. Sin embargo, hace algunos días se comparaba el discurso del presidente Varela con el discurso del presidente Maduro. ¿Eso es delicado? Por supuesto que es delicado porque cuando los gobernantes acuden a prácticas evidentemente populistas es porque se ven perdidos. Entonces buscan esos mecanismos para tratar de conectarse con el pueblo, pero el pueblo los distingue muy bien. Por eso esos populismos fracasan como fracasó Chávez, como fracasó Maduro, y como se le criticó al presidente Varela aquello de estar ofreciendo 100.000 casas gratis. ¿Eso qué es? Como si la plata fuera de él. Eso no es así. Entonces yo creo que esos ejemplos de Panamá, comparando a Venezuela, imitando a Venezuela, las máquinas de la DGI, por ejemplo, son las mismas que usaron en Venezuela, las mismas que están usando allá. O sea, ¿por qué? ¿Qué tenemos nosotros que aprender de Venezuela? A mí me parece que del régimen actual absolutamente nada. Usted tiene más de 50 años de estar en política. ¿Cómo ve el panorama? ¿Qué siente usted que está haciendo mal el gobierno en estos momentos? Creo que la situación es muy delicada porque es un gobierno que no escucha, es un gobierno que no consulta con los diferentes actores de la sociedad. Movín, por ejemplo, un grupo que apoyó a Varela, creo que no se ha reunido una sola vez con Varela. Cuando critica la actuación del gobierno con el tema de Odebrecht, el gabinete se opone a lo que dijeron y los insulta prácticamente, una actitud totalmente pueril. Tú no has visto una reunión de la Cámara de Comercio, del Sindicato Industriales, de la sociedad civil con el presidente, como ocurre cuando hay crisis. Aquí hay una gran crisis. Y como dicen los chinos, en momentos de crisis nacen las oportunidades, pero esas oportunidades no van a nacer si no hay consulta. Aquí han habido temas, Panama Papers, Wacket, ahora Odebrecht, y el presidente no le consulta a los demás actores de la sociedad, porque de ahí pueden salir opiniones que pueden enriquecer el debate y pueden ayudar al mandatario. Él, en lugar de buscar aliados, como fue el caso de Movín en las elecciones, se aísla de los aliados y los descalifica porque pareciera que lo único que le interesa son los aplausos. Hay quienes dicen que el presidente se rodea mucho de manzanillos, de yes man, funcionarios que le dicen que todo está bien en el país. ¿A lo interno del gabinete o el presidente estarán conscientes de cómo es la realidad del país? Eso que me acaba de decir es lo que me comentaba alguien. Él no tiene ministros. Él tiene secretarios, o sea, personas que no le van a decir, por ejemplo, cuando estaba Guillermo Endara de presidente, un Mario Galindo no era un yes man, un Julio Linares de canciller tampoco, un Ricardo Arias Calderón, presidente, eso que plantea no es así, un Billy Ford, ministro de Planificación, un Jorge Rubén Rosas, o sea, gente que discutían con el presidente cualquier propuesta que él hacía y salía algo mejor. Acá no, él no tiene ministros, él no tiene gente que le diga, presidente, esto no está bien, presidente, hay que hacerlo de esta manera. No, él tiene secretarios, es lo que me comentaba una persona llegada al gobierno, y así no se puede manejar un país. Y hablando de manejar un país, hay quienes también han cuestionado la forma en la que se han manejado escándalos internacionales como Panama Papers, el escándalo de Odebrecht, que salpica inclusive a miembros allegados al gobierno. ¿Han sabido o no han sabido manejarlas? En lo absoluto no lo han sabido manejar. Y hay otro escándalo en ciernes, y que es el de la
autoridad del Canal de Panamá. Hace 2 o 3 días hubo un juez, un fiscal en Chiriquí, que fue acusado por pasarle información confidencial de su juzgado a un pariente que había sido señalado en un acto público. Voy a tener que tomar esta información de aquí. Eso es no cumplir con el deber de confidencialidad que tiene un juez o alguien que instruye la justicia. En el caso de la autoridad del Canal de Panamá, se da una situación con el puerto de Corozal que pareciera que lo quieren meter y aprobar a pesar de que hay una situación, a mi juicio como abogado, escandalosa, y te lo voy a probar. El 19 de septiembre del año 2016, en la Junta del Comité de Planificación Estratégico de la Junta Directiva del Canal, donde participaron los funcionarios, los directivos del canal, se dio una situación y que quedó constancia en actas, porque curiosamente las reuniones de la Junta Directiva del Canal de Panamá no se transcriben como por ejemplo ocurría en la Asamblea Nacional. O sea, hay un secretismo, no quieren que nada conste en las actas. Sin embargo, la directora Lourdes del Carmen Castillo solicitó que constase en acta, porque vuelvo y te repito que no consta en acta nada, como si fuera secreto lo que dicen los directores, que en los primeros meses del año 2013, el fiscalizador general, que es como el fiscal general del Canal de Panamá, Antonio Domínguez, comunicó a la Junta Directiva que información confidencial sobre el estudio de factibilidad relacionado al proyecto del puerto de Corozal fue reenviada por un colaborador de la ACP a un operador portuario en Colón. Mira lo grave que es esto. O sea, un funcionario de la ACP le envía información confidencial a un usuario, y este usuario era el puerto de Manzanillo en Colón. ¿De quién es ese puerto? Ese puerto es de la familia Mota, o tienen intereses con la gente de Seattle. Preguntó qué resultados arrojó la investigación porque desconocía la conclusión de esta, a lo cual el fiscalizador general Antonio Domínguez le indicó que había varios temas inconclusos respecto a ese tema por falta de información firme. O sea, le ordenaron que no siguiera investigando. Agregó, y oye bien esto, que definitivamente se comprobó el reenvío de correos electrónicos. O sea, se comprobó el delito de que un funcionario del canal le enviaba a un posible interesado en los del puerto de Corozal información confidencial. El reenvío de correos electrónicos, aunque se desconoce la razón por la cual eran remitidos a un tercero, era para favorecerlo. Esto vicia la investigación, esto vicia la concesión, porque nace dañada, nace con un vicio. Nunca debió continuar ese proceso, sin embargo continuó, y están participando empresas como que son 4, la APM Terminals de Holanda, la Terminal Link de Francia, la PSA Internacional de Singapur y la Terminal Investment de Holanda también. Una de estas empresas ya tiene problemas de corrupción en Guatemala con el puerto Quetzal. ¿Eso qué significa? ¿Que tú crees que se van a meter en una licitación que ha sido pospuesta, según información de la pasada semana, del 3 de febrero al 17 de febrero, con la posibilidad de que en algún momento las autoridades consideren que lo del puerto de Corozal estuvo viciado por este trasiego de información ilícita de un empleado de la ACP a uno de los posibles competidores en ese momento, un puerto en Colón? Aquí, como que todo lo quieren hacer blanco o negro. Si tú eres blanco, estás apoyando el puerto de Corozal. Si ves esto negro, tú eres un traidor a la patria porque quieres mantener el monopolio de Panama Ports en el Canal de Panamá.
Sin embargo, PSA, Pan Port of Singapore Authority, que es una empresa estatal de Singapur, o sea, imagínate que el Canal de Panamá vaya a Singapur y abra un puerto allá. No se lo van a permitir porque es una empresa estatal. Las empresas portuarias y todas las empresas en Singapur son del Estado. Pero vamos a imaginarnos que, sin entrar a ver cómo se le dio esa concesión a Port of Singapore Authority, PSA, ellos están del otro lado del canal, del lado de Rodman. Y ellos están aplicando para el puerto de Corozal. O sea, lo que es malo para Panama Ports, que no quieren darle, no quiere que tenga la exclusividad, es bueno para PSA. ¿Por qué? Porque PSA tendría de un lado del canal un puerto que ya lo tiene, donde está Rodman, y tendría al lado de Panama Ports. Entonces, lo que es bueno para PSA es malo para Panama Ports. Pero hay algo más grave todavía. Cuando Panama Ports pide a la ACP que quiere esas tierras que son contiguas a sus instalaciones, le dicen que esas tierras no pueden ser concedidas porque serán utilizadas para asuntos esenciales del canal. Sin embargo, ya la autoridad del canal había decidido antes, con ese secretismo que le caracteriza, que iba a ser para el puerto de Corozal. O sea, hay otro delito adicional al que ya nosotros hemos denunciado ante la Corte Suprema Sala Penal de lo que ha hecho el Canal de Panamá, violando nuestra Constitución y utilizando mecanismos que caen dentro de la usurpación de funciones que le corresponde a la Asamblea Nacional. Por esa razón, nosotros hemos hablado con el presidente de la Asamblea, Rubén de León, que nos va a conceder, ya hablamos con el presidente de la Comisión del Canal de la Asamblea Nacional, el diputado Nelson Jackson, y nos van a dar cortesía de sala en la comisión la próxima semana, el miércoles, Dios mediante, y vamos a tener una reunión con el presidente de la autoridad del canal, Roberto Roy, porque para nosotros estos tipos de asuntos son muy delicados y dejan muy mal parado no solamente a la autoridad del canal, que dice ser muy transparente, sino al país. El canal es tuyo y es mío, es de todos los panameños. El canal no puede seguir manejándose. La junta directiva no se graba nada. No puede quedar constancia de nada, a no ser que un directivo lo pida, como el caso este de Lourdes Castillo. ¿Cómo podemos seguir con ese secretismo en algo que nos pertenece a todos? Mira, a finales de marzo han planeado un viaje a Shanghái y a Seúl en Corea del Sur. Viaje? En ese viaje tengo entendido que irá el administrador del canal como con 3, 4, 5, 6, 7, no sé cuánto. Ya yo pedí una información sobre eso a la autoridad del canal, de acuerdo al derecho que me da la ley 6 del 2002, o la ley, sí, sobre transparencia en el acceso a la información pública, e irán 7, 8 directivos. ¿Cuánto costará ese viaje? ¿A qué? Si se van a ir todos en primera de aquí a China y a Corea, un viaje en primera, por lo menos $20,000 por persona. ¿Irán qué? ¿20 personas? No sé. Pero el Canal de Panamá no puede seguir manejándose con ese secretismo y tiene que manejarse de acuerdo a lo que dice la ley. Yo fui uno de los diputados, en ese tiempo se llamaban legisladores, que participó en la redacción del título constitucional sobre el Canal de Panamá. Recuerdo que un prestigioso abogado dirigió en representación del gobierno y gratuitamente ad honorem el reputado abogado Richard Durling manejó la discusión en la Asamblea, y el interés fue: vamos a darle independencia al canal, vamos a darle autonomía, pero no una autonomía en donde ellos hacen lo que les da la gana, no, ellos tienen que rendir cuentas. Mira tú, lo del fiscal general,
Y usted mencionaba que una de las empresas ya estaba siendo señalada afuera del país por un escándalo, y precisamente Panamá pareciera que se caracteriza por contratar empresas que, pese a escándalos internacionales o estar vinculadas a situaciones irregulares, las contratamos, y una de ellas fue SACIR durante la ampliación del canal, y Odebrecht, que Odebrecht tiene envuelto al país en un escándalo que salpica a muchos políticos. El caso de Odebrecht es gravísimo. 2 meses antes de que el presidente Varela llegase al poder, ya estaba detenido Marcelo Odebrecht. Ya había información de Marcelo Odebrecht y de Odebrecht en líos. Lo contratan. A pesar de que se le advirtió, no lo haga. El caso de Panama Papers, en abril del año pasado, el presidente sabía que a Ramón Fonseca lo estaban investigando en los Estados Unidos por 2 causas. Una, por 60 y pico de sociedades que había hecho en Las Vegas, una empresa que se llamaba MF, Mossack Fonseca, que ellos negaron que eran ellos, pero después descubrieron que en la junta directiva estaban ellos. El juez, ¿por qué investigaba a esas sociedades? Porque parecía que eran fondos de la familia Kirchner y del gobierno argentino, y los liquidadores de los famosos fondos buitres, un tipo apellido Singer, estaba buscando fondos para secuestrarlos, y descubren esto. Y también porque sociedades hechas por Mossack Fonseca estaban vendiendo la información y materiales a empresas sirias, prohibidas por Estados Unidos, porque Siria no podía tener relaciones con ninguna empresa norteamericana. Sin embargo, dejaron a Fonseca hasta 3 días antes de que explote el escándalo. Y entonces ese es un escándalo que es verdad que ha perjudicado al Partido Panameñista, ha perjudicado al presidente, pero ha perjudicado la reputación del país. Claro. Con todo este escándalo de Odebrecht, Panama Papers, hay quienes han dicho, tal vez en redes sociales, que el gobierno no llegará completo al 2019, que algunos de los miembros del gabinete podrían estar involucrados. ¿Usted cree que sería eso posible? Yo creo que hay que preservar el sistema democrático, pero sí creo que debemos tratar de encontrar quienes han participado. Pareciera que los únicos malos aquí en la película fue la gente del gobierno de Ricardo Martinelli. ¿Qué pasó con Martín Torrijos y Benjamín Colamarco, que era su ministro de Obras Públicas? Yo los denuncié. ¿Usted también presentó una denuncia? Yo los denuncié a ellos, y yo estoy señalando que se investigue también a los de este gobierno, porque todo el mundo comenta, Odebrecht era un tigre carnívoro. Del 1 de julio para acá se volvió vegetariano. ¿Tú te crees eso? Definitivamente que esos comportamientos, esos cambios en el comportamiento de las empresas no cambian. Y valga la redundancia, no se alteran así, yo era malo y ahora soy bueno. No. Digo, hay que investigar. Y aquí hay mucha gente que no ha cumplido su trabajo. La Procuraduría, a mi juicio, no lo ha cumplido. Y no lo ha cumplido porque aquí hay informaciones que han demorado muchísimo tiempo en ser analizadas y procesadas. Aquí se presenta una denuncia y no le dan ninguna importancia. Aquí habían exonerado a Odebrecht y mira tú que han tenido que echar para atrás. Aquí se han citado a 17 personas por la Fiscalía Suiza, y a todas esas personas las citan y no le ponen ninguna medida cautelar, o sea que no le encontraron nada.